Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción del Benidorm Fest 2025. Este año me he grabado reaccionando al recap para poder ver qué canciones me transmitían más en el recap o me llamaban más la atención para ir escuchándolas en ese orden. Pero al subir el vídeo del recap he recibido muchísimos comentarios de por favor reacciona a Melody, no le hace justicia al recap, tienes que reaccionar a Melody, 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 Melody. Y en redes sociales estoy viendo que está siendo toda una batalla entre Melody y la Chispa y estoy viendo comentarios de gente que piensa que Melody es nivel ganadora y otra gente que piensa que es nivel bajísimo. Entonces, debido a toda esta dualidad y que me lo han pedido muchísima gente, mi segunda reacción a canción completa va a ser la de Melody. ¿Estamos preparados? Pues vamos a reaccionar a esa diva de Melody ya. La siguiente candidata para representar a España en Eurovisión 2025 y participante del Benidorm Fest 2025 es Melody con esa diva. 3, 2, 1, play. ¡Hala! Ya empieza el toque español. ¡Ole! Uy, esto es muy Melody. Y encima ya comienza la electrónica. ¡Ole! Vale, es que tengo que parar. O sea, es que el inicio es 100% Melody. O sea, cualquiera que haya seguido la carrera de Melody en los últimos años, la forma de cantar, incluso la letra diciendo desde que era pequeña, desde que era la rumbera, haciendo referencia al baile del gorila. Eso, pues si a algún extranjero le da por investigar a Melody y la letra, pues ya mete el guiño de, oye, que yo fui una estrella infantil y tuve una canción que lo petó alrededor de todo el mundo. Pero luego la forma de cantar es que ya está empezando a cantar con sus graves, pero es que Melody tiene unos graves muy potentes, ha ganado mucho en graves en los últimos años. Entonces, esta voz, este volumen con el que está cantando en directo se va a multiplicar y le da mucho juego para meter más girillos. Entonces tenemos un inicio donde ya la forma de cantar ya es potente y ya le ha metido con la guitarra española y las castañuelas esa esencia española que puede parecer un cliché para Eurovisión, pero es que Melody en sus últimas canciones, Mujer Loba, etcétera, siempre mete unos toques así españoles, aunque ya haga en los últimos años canciones veraniegas. Entonces, de momento, tiene pinta que esto va a ser pop electrónico con ese toque español que es esencia Melody. No es por el cliché, es que Melody siempre lo mete. Seguimos. Ole, es que aquí me la imaginé en un pedestal o agachada, creciendo, toda apagada, un pocazo en ella. Es que va a lucir voz aquí. Fíjate que este final, aunque es pegadizo el normal, yo pensaba que lo iba a terminar alargando una nota para poder lucirse más la voz, y aquí justo, porque se nota que va a haber un parón, ya viene un cambio de ritmo y que empiece la caña. Entonces me ha sorprendido que ya meta algo que es muy característico del pop, que es con la última sílaba repetirla para que sea pegadizo. Sí que me ha gustado y ha sonado pegadizo, pero no me lo esperaba aquí, me esperaba que lo iba a aprovechar para hacer una nota. Y se ve que no. Y por cierto, la base electrónica que está sonando de fondo mientras se está poniendo esta voz grave y un poco coplera con estos giros, me parece que queda espectacular porque es fusionar como ese toque más español que tiene ella al cantar. Porque ella, aunque cante pop, siempre tiende a hacer algún giro más coplero que flamenco y con la base electrónica queda súper guay y bien fusionado. Vamos a seguir. ¿Ves? Si venimos del giro coplero, el rumbera, el normal al que es más pop. Vale, y ahora ya me la imagino por el escenario andando decidida con esta base pum, pum. Y está cantando súper grave aposta para subir ahora. A ver, vale, antes de escuchar el estribillo, que venimos de esa parte coplera y justo ha hecho el normal haciendo un giro pop. Y digo, aquí va a entrar un cambio de ritmo. Y evidentemente ha venido ya una base quizás más básica, muy típica de pum, pum, pum. Y aquí me la imagino a ella andando en el escenario a toda prisa, demostrando fuerza. Y además estaba cantando mucho más grave que en el inicio, súper grave, muchísimo, o sea, se está luciendo muchísimo la voz, aunque no lo parezca, y la voz ya iba subiendo poco a poco, y lo que me esperaba, o me espero, es que va a entrar en el estribillo a toda leche y sin embargo, como el estribillo ya lo escuché en el recap, sé que no es así. Sí que ha hecho lo de repetir la sílaba del normal a al y antes del estribillo lo ha vuelto a repetir con los o os
No sé, me parece tan poderoso, pero vocalmente está siendo un servicio tremendo porque no hemos llegado ni al estribillo y ya ha hecho giros copleros, ha hecho giros pop pegadizos y ya está demostrando un gran rango vocal, sobre todo en la parte grave, y ahora le quedan todos los agudos. Pelita, lo echo un poco para atrás y vamos a ver cómo es la transición del punto al estribillo. Y no he comentado nada de la letra, por encima de la letra está hablando de su vida y aquí acaba de meter un salseo de una supuesta diva que conoció en los camerinos que era muy borde o algo así. Aquí hay un salseo que a ver si cuenta a quién se refiere. O quizás es por el mensaje de decir que realmente, por mucho que seas una superestrella, no eres más que los demás y no debes despreciar a los demás. Quizás ese es el mensaje y a lo mejor esa supuesta diva del teatro que ha mencionado que era una borde, realmente nunca existió. O sí, a saber. Seguimos. Despreciando a los demás del ¿Ves? camerino, Desprecia a los demás en el camerino. pero la supuesta diva por el Supuesta diva, es diva eso. que no le ¡Vamos! pertenece a ti, se embrujó. Esto no me gusta, yo. Esto no me gusta. A ver. Una diva sencilla como ¡Hola! La vez Silvia, electrónica está muy chula. no pisa nadie para brillar, su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre Vale. cantando? Esta canción va a ganar mucho en directo, ¿eh? Una diva es valiente, Sabía que va a venir un crecimiento ahora. es un jardín lleno de espinas y rosas. Es que esta canción es perfecta para Melody. Con más fuerza que un huracán. ¡Ole! Vale, hola, la guitarra otra vez. Vale, es que esta canción es 100% Melody, es decir, Melody está trayendo la música que ha estado haciendo en los últimos 10 años. Por lo tanto, ella está viniendo a lo seguro, algo que sabe que ella va a abordar. Por lo tanto, por esa parte ha sido inteligente, porque está trayendo algo que sabe que va a clavar, se encuentre bien o se encuentre mal. Vale, pero lo importante, ya que he escuchado el estribillo, ¿qué me pasó con el estribillo en el trozo del recap? Lo que me pasaba es que sonaba que la base electrónica era un poco básica, pero sin embargo, ahora que lo he escuchado toda la canción desde el inicio hasta el inicio del estribillo, cuando entra la base electrónica, me parece muy chula y muy cañera. Quizás sí que la segunda parte del estribillo, esa base electrónica, resulta un poco más básica como lo que ya hemos escuchado más veces, pero es una base muy, muy cañera y muy, muy potente. O sea, es una canción muy potente que estamos en el primer estribillo y ha crecido en mucha fuerza. Entonces, quizás no es tan rítmica aposta porque Melody lo que quiere es ella estar quieta con su presencia e ir derrochando voz todo el rato y ganando fuerza. Por eso el puente quizás no era tan cañero y lo estaba haciendo en grave para ir pudiendo caminar rápido y controlar bien los graves. Lo impresionante hubiera sido que hubiera hecho un cambio de tono o que esos os que repite los alargue, que a lo mejor ella luego en directo puede improvisarlo y alargarlo y hacerlo más impresionante si quiere o en los siguientes estribillos, que eso siempre se puede modificar en directo. Pero eso lo hace porque lo que está haciendo es que quiere contener su energía porque está derrochando voz, aunque no lo parezca, porque es una canción pop. Además, este estribillo no es el típico estribillo pop en el que repite dos frases y ya está, y luego repite letras y baila. No, es un estribillo con mucha letra porque está contando una historia la canción. Entonces realmente es una canción pop electrónica, pero bastante interpretativa y hecha aposta para que Melody luzca sus tablas, su presencia escénica y su voz. Por eso quizás no es tan cañera, y por eso quizás el estribillo no es tan pegadizo, porque ella de momento no quiere bailar, quiere mostrarse como artista y hay mucha letra. Y por eso tiene una base electrónica muy potente en el estribillo, muy cañera para darle más fuerza, porque Melody es capaz de transmitir fuerza estando quieta. Y es precisamente lo que quieren hacer. Vamos a continuar. ¿Ves? Que aquí ella me la imagino todo recta, levantando el brazo, la guitarra. Vamos. Pues es una canción para ir a moverse por el escenario, ahora aquí lenta, cogiendo aire, mirando al público, preparándose para el estribillo. Y le mete, perdón, y esto es bien, y todos esos recursos que hace quizás es para darle ese toque pegadizo y que se te quede en la cabeza y distintivo en las estrofas, ya que el estribillo es cierto que al tener tanta letra no es tan pegadizo. Por eso, al no ser el estribillo por letra, digo, tan pegadizo,
tiene una base electrónica tan poderosa y cañera para que te enganche y en las estrofas hace estas cositas, estos recursos de bien, normal, para que sea pegadizo y darle ese toque pegadizo que le falta porque tiene un estribillo potente a nivel vocal. O sea, que esto no es un show de Eurodiva de bailar y cantar a la vez. No, esto es un show de diva teatral. De espérate tú que vas a flipar, que te voy a mostrar lo diosa que soy cantando. Más bien de performer, o sea, de lo que es una antigua diva, que no era tanto espectáculo de baile, sino más bien de presencia y voz. Pues realmente es esto, porque esa esencia es Melody, aunque ella sepa cantar y bailar a la vez. Continuamos. Sin fortuna, Mira aquí el toque coplero, la voz, también esto lo pegadizo. no es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera. Mira, este puente sí que mola más. Mira el cambio de tono en la voz. Esto me gustaría que lo alargase. ¡Vamos! Como un simple mortal, una diva no viste. Melody va a hacer un super show aquí. Es que me la imagino sacando incluso un abanico y de todo. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez? Fijaros cómo está creciendo a la diferencia del primer estribillo. Aquí la base electrónica es distinta y es más poderosa. Por eso he dicho que me la imagino sacando un abanico, porque me la imagino aquí, por ejemplo, como era Lo Comía, unos abanicos gigantes o unas pancartas que sí, que es muy cliché, pero es que la canción en sí es muy cliché. Es un pop electrónico moderno con mucha guitarra, muchas castañuelas y ese toque de los 2000 esencia de Melody. Entonces realmente algo cliché va a haber, porque en general es cliché, pero yo no diría desfasado, porque por eso han metido la base electrónica moderna, para que no suene desfasado. Simplemente es, digamos, una canción estilo pop de los 2000 con la electrónica moderna de ahora. Es realmente eso. Pero con una potencia de show que yo me estoy esperando ahora un final súper espectacular, porque no para de crecer vocalmente, no para de crecer y a nivel del ritmo tampoco para de crecer. O sea, que es que la primera escucha puede parecer un tema pop normal, melódica de excepción, que aquí hay una fuerza brutal en la canción. Esto va a dejar boquiabierto a la gente. Por ejemplo, ese grande que ha hecho, eso es muy difícil de hacer. Aquí ella tiene fondo, va a tener que apretar mucho el diafragma, proyectar la voz para hacerlo potente. O sea, realmente, aunque no lo parezca, el estribillo en general, la canción está cantada a nivel potente y muy heavy. O sea, es para lucirse. Esto en directo se va a multiplicar por 3 la sensación, porque ahí os vais a dar cuenta de la dificultad y cómo está cantando ella. O sea, en verdad, esta propuesta es una canción pop electrónica que parece sencilla, pero en verdad te está colando todo su talento y mostrando todas sus habilidades en toda la canción sin que te des cuenta, porque al escuchar el sonido electrónico te crees que es una canción pop electrónica más. Y no es así. Y encima, como no para de crecer, como he dicho, espérate tú a ver cómo hace ahora el final, porque no para de subir. A ver el final, la de notas que va a hacer. Si ella es libre cantando como un pez en el mar. ¿Ves? Aquí hay una base de ti, 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 ti. Poderosa, su vida, su Aquí seguramente se va a unir a bailar, porque es un cambio de ritmo más básico, ya que hará una coreografía difícil, espero. ya verán. A ver, el final. Diva, 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 diva. Esto es un poco ya cliché. Esto seguramente ya me imagino a abanicos gigantes o plumas tapándola mientras ella se esconde en el pedestal para aparecer desde arriba. Somos divas. Ya verás. Ahí lo tienes, que me la imagino colgando el escenario aquí. ¡Hala! Vale, esto es muy interesante porque ¿qué ha hecho? Ese ritmo muy heavy que había en el estribillo lo ha parado, ha metido el diva, diva, diva de forma electrónica, o sea, una pausa, ha hecho una pausa y esa pausa era su voz, pero estaba retocada de forma electrónica. Lo que a mí me suena que en directo lo que hará es estarán ahí los coros y ella va a desaparecer del escenario. Y va a aparecer la otra punta, homenaje a Soraya, que es la que le ganó la preselección en 2009, y va a aparecer en la otra punta del escenario, como el truco de magia de Soraya, o saliendo del techo o colgando a modo diva cliché que flipas. Es que estoy segurísimo. Y además, los que conocen a Melody sabemos que esta nota que acaba de hacer lo puede hacer de sobra, pero ¿cómo le han puesto la versión en estudio? La han puesto con eco, la han puesto con un sonido de fondo, para que realmente no te des cuenta de la potencia de la voz. Entonces,
Hay dos formas, o ella hace el efecto sorpresa saliendo de otra parte del escenario o del techo o como sea y lo canta así, no muy potente, o quizás no sale colgando, pero en el momento que vuelve a aparecer hace este agudo con toda su potencia para dejar a la gente flipando. O sea, que aquí ese parón está hecho a posta para sorprender, ya sea visualmente, porque lo que he dicho yo, que salga colgando si la dejan, que creo que no lo dejan hacer, o lo que se les ocurra, o porque vocalmente lo va a multiplicar por tres. Y por eso le han metido ese efecto eco para que aquí no se note en la canción. A ver cómo sigue, cómo me hace el final después de este pedazo de agudo bastante larguito. Somos divas tú y yo. Es que me la imagino en un aro dando vueltas. Es que... Y ahora se tumba para atrás a lo Pink en los Grammys haciendo la Sueños nota. libres cantando como un pez en Y ahora baja al escenario y... una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de Vale. flores y rosas. Aquí ella va a improvisar. A ver. Esa diva soy yo. ¡Ole! Rum. Oh, es que es una canción de cambios. A ver, a mí es una canción que me lleva un poco a diva burlesque. Y sí, tiene clichés porque por eso me llevaba a las plumas, a los abanicos, a todo eso gigante. Es que antes he dicho diva teatral. Es que más bien es un poco diva burlesque. Tiene esa base electrónica para darle el sonido actual, melódicamente un pop de los 2000 con su toque coplero en la voz, le da ese toque burlesque y todos los guiños de castañuelas y guitarras lo hacen más tratar la canción y por lo tanto le da ese toque burlesque. Por eso yo me imagino una actuación en general de un show burlesque. Es lo que me imagino. Y quizás a lo mejor esa es la sorpresa y lo que nadie se espera. Alguien se va a esperar por todo brilli brilli y tal. Y puede que a lo mejor, porque ha mencionado esas divas antiguas del teatro, recuerdo que Melody comenzó de niña, cuando todavía estaban en activo Rocío Jurado, etcétera. Y si quizás él apuesta Lina Morgan, etcétera. Y si quiere hacer un guiño y un homenaje a esas divas de antes y hace una puesta en escena rollo vedette, porque a mí, el final, yo me lo he imaginado colgada en un aro, o sea, todo muy vedette. Y eso quedaría muy chulo, porque la canción al final es la segunda parte del estribillo donde entra más caña, donde la veo a ella cantando y bailando a la vez. En el resto de la canción no, porque es muy heavy vocalmente, aunque no lo parezca. Y predomina los graves durante toda la canción y es al final donde hace ese súper agudo que puede mostrar su rango vocal, pero quizás el final no es que me haya decepcionado, es que sí que es un final estilo pop de los 2000, es decir, después del agudo, te repite el estribillo con la música más cañera y se acaba. Y eso quizás puede sonar más flojo, es como pasaba con Slow Mo, que después del dance break la canción seguía igual y le faltaba un toque más que luego Chanel en Eurovisión se lo dieron añadiendo nuevos agudos y creo que Melody en directo va a improvisar nuevos agudos. Por ejemplo, yo que sé, va a sonar el coro de fondo con el estribillo, en Melody va a repetir alguna palabra y la va a hacer más potente, más vibrada o va a improvisar algo vocalmente. Me falta algo en ese estribillo final. Y luego lo acaba con el cliché de las canciones de los años 2000, bien de soy yo, bien de vibrato, que me lo imagino bajando el brazo y pum. Pues aunque la letra es en español, vamos a leerla rápidamente porque siempre me pasa lo mismo, siempre empiezo escuchando la letra y luego avanza la canción, empieza a aparecer vocals, empiezan a aparecer sonidos nuevos y ya me olvido de la letra. Así que vamos a leerla rápidamente porque la letra es cierto que en este caso estaba currada, no era una letra simple, así que vamos a leerla a ver qué sorpresas vemos y luego comento la canción. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal. Evidentemente, esto ya lo he dicho, es un guiño a que ya, creo que fue con 9 años cuando envió la maqueta, entre 9 y 11 años. Creo que ya sacó su disco con 11 años, no me acuerdo, pero por ahí fue cuando su maqueta llegó al Fari y el Fari la descubrió y grabó su disco. Y descubría a una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Esto no sé si se lo ha inventado para hacer el trasfondo de que al final, por mucho que tú tengas éxito, nunca te puedes creer mejor que nadie. Por mucho que tú, por ejemplo, estés en la posición de jefe, no puedes creerte por encima de los trabajadores. Cada uno tiene su puesto de trabajo y eso no significa que seas mejor que nadie. Quizás a lo mejor no vivió eso, simplemente es la historia que se ha inventado para dar el mensaje.
El estribillo, una diva es sencilla como un simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar. Que es cierto que aunque lo haya vivido esa experiencia o no, pasa mucho de que a la gente se le sube a la cabeza y luego se llevan una hostia. Porque todo lo que sube baja, y por mucho que alguna vez llegues al número uno, no significa que siempre vayas a estar ahí. Entonces, si te crees lo más, luego la hostia que te metes es tremenda. Su voz le hace grande, que más da si ella es libre cantando como un pez en el mar. Esto de su voz le hace grande para mí es el guiño que ella realmente lo que quiere decir aquí. Realmente quien es más diva es la que mejor canta y se muestra en el escenario, no fuera. Es decir, porque tú vendas 1 millón de discos no eres mejor que nadie, realmente la mejor y la diva se ve en el escenario con su talento. Yo creo que en este estribillo realmente el mensaje oculto que quiere decir es una crítica a estos cantantes actuales que realmente no cantan nada en directo y venden millones, sinceramente. Por eso lo de su voz le hace grande. Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas, es decir, las subidas y bajadas de un artista, resurge bailando con más fuerza que un huracán. Ahora, es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero, sin fortuna, ellas son divas también. Porque al final ser diva es una actitud, no la que más triunfa o la que más vende discos o la que más llena conciertos, sino es una actitud ante la vida, de querer comportarte poderosa, valiente, como dice ella, arriesgada, sin miedo a perder. Entonces repite el estribillo, repite lo de una diva es valiente, somos divas tú y yo, haciendo entrar al público, conectando con la canción. Por eso en el agudo dice somos divas tú y yo, para que todo el mundo se crea que también lo es. Y repite todo y termina la canción con esa diva soy yo. Trorrón. Ya he escuchado la canción varias veces y tengo que ser sincero. Realmente para mí lo que destaca en esta propuesta es Melody. Y eso no es algo negativo, porque realmente Melody es una artistaza y probablemente muchísimos extranjeros que la descubran se van a quedar enamorados de ella, que tiene un vozarrón impresionante y una fuerza escénica brutal, como pocas. Y eso es un plus para los jurados y también para el televoto, porque les va a gustar, porque va a aparecer una artista consagrada de millones en el escenario. ¿Cuál es el pero? Que realmente sé que es una propuesta tipo cliché. Es cierto que este tipo de música yo la consumo y a mí me ha gustado, pero hablando de Eurovisión, aquí viene el problema, que creo que esto, y ahora estoy entendiendo el por qué leía o comentarios de ganadora o comentarios de cómo os puede gustar, porque esto va a ser a quien le guste el prototipo Eurodiva versus los que odian y están cansados del prototipo Eurodiva, chica que canta y baila a la vez. Y encima, claro, el problema es que el Melody lo trae con una canción que a mí no me parece desfasada, porque la base electrónica la potencia y me parece una canción potente, pero que no tiene un estribillo quizás tan pegadizo. Entonces, entiendo esa controversia, pero también hay que tener en cuenta que Melody va a cumplir el prototipo Eurodiva con todas las palabras, lo va a cumplir en las expectativas de lo que esperan en fuerza escénica, en tablas y en voz. Entonces, ya solo queda el show. Entonces, realmente el resumen es que para mí la clave es la puesta en escena y para mí debería alejarse todo lo que pueda del prototipo Eurodiva. Se hace una coreografía cliché, un vestuario cliché del prototipo Eurodiva que ya hemos visto, claro, ahí no va a ser comida, porque realmente por su voz y por sus tablas y por lo artista que es difícil que alguien se la coma. O sea, que ella va a estar por encima a nivel artístico de la mayoría del Benidorm Fest y en Eurovisión ya se vería porque no conocemos los concursantes. O sea, a nivel artístico es difícil que alguien se la coma, pero claro, a nivel escénico, si va por el cliché y la canción tiene momentos donde suena muy cliché, esa parte que odia y no quiere ese prototipo la va a rechazar completamente. Y quizás a lo mejor los que le gustan el prototipo Eurodiva se van con otra Eurodiva que muestre algo diferente. Por lo tanto, para mí la clave va a ser la puesta en escena y cómo lo ejecute. Si, por ejemplo, se va a algo teatral, algo emocional, porque como todos son divas, a lo mejor en el momento final donde está el diva, diva, que es la parte donde he dicho que ella se va a esconder y va a salir volando, a lo mejor en esa parte antes de hacer el agudo de Divas tú y yo, empiezan a aparecer imágenes de mujeres en distintos trabajos y distintas profesiones y canta a las mujeres al hacerles el Divas tú y yo, que también sería un poco cliché, pero también sería ese mensaje de todas somos divas y de empoderamiento. Es decir, tiene bastante enfoque la canción, puede tirar por el homenaje a mujeres, porque a lo mejor puede salir ella vestida, imagínate,
porque quizás todos nos imaginamos que va a salir vestida de divina de la muerte y si sale vestida, por ejemplo, de una profesión que antes no podían trabajar las mujeres. Y empieza la canción vestida de esa forma para dar ese mensaje y luego ya acaba con su vestidazo y empoderada. Entiendo, o sea, que también le puede dar la canción ese enfoque teatral mostrando el mensaje o el enfoque cliché que no me gustaría o el enfoque burlesque porque a mí el guitarreo, el momento final me lleva bastante al toque burlesque y teatral que sería bastante interesante. Entonces realmente para mí la clave va a ser cómo hagan la escenografía y si sorprende con la escenografía. Porque si no sorprende con la escenografía ya sería algo cliché más una canción cliché. Y eso puede rechazar y favorecer a la competencia. Pero si la canción, aunque tenga sonidos cliché, la escenografía es distinta y moderna y sorprende o emociona, ahí ya se puede aventajar. Porque sabemos que con su voz y su fuerza escénica se va a comer a todos. Entonces el nivel artístico de Melody es algo que no se puede perder. Ahora bien, ¿funcionaría en Eurovisión? A ver, es que realmente una Eurodiva siempre suele funcionar unos años más, otros años menos, dependiendo de la competencia. Eso no se sabría hasta que se conozcan todas las canciones. Eso sería una lotería. Pero lo que sé que tengo que decir que es fundamental es que a primera escucha, y a mí gustándome este tipo de música, me ha gustado más Artita de Llorar de la Chispa que la canción de Melody. Y eso es algo relevante, porque en todo caso, una persona que suele consumir Eurodiva prefiere otro concepto distinto, dice mucho a favor de la canción de la Chispa y del pensamiento de esto lo votaría el televoto. Pero de momento, esta es mi opinión. Para mí, de momento, creo que iría la chispa, aun teniendo en cuenta la chispa cómo hace el directo, porque claro, la chispa puede perder en directo porque tiene mucha exigencia vocal y Melody puede adelantarla ahí, aunque tenga una canción cliché. Claro, eso ya depende del nivel que ofrezcan cada uno en directo, porque lo importante es que el mismo nivel que escuchamos en estudio se haga en directo o se supere. Si alguien lo baja, otro que está pisándole los talones se lo come. Entonces ya lo veremos. De momento, esta es mi opinión de Melody. Sí que estoy seguro que ella va a hacer un servicio porque la canción está hecha y diseñada para eso, para que se luzca. Es que es clarísimo, porque es una canción de numerazo. Entonces, para mí, la propuesta de Melody le pasa lo mismo con la chispa. Realmente en el directo se va a ver el nivel final de la canción y realmente lo competitiva que sería para Eurovisión. Esta es mi opinión. Decidme en comentarios qué opináis vosotros y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao.